Y él le decía a sus discípulos, me es necesario, les decía, me es necesario. Si algo escuchaban de Jesús continuamente sus discípulos y escuchaban la gente que estaba por ahí cerca, él decía, me es necesario ir a Jerusalén. ¿Sí o no? Que diga, me es necesario ir en este tiempo a Estados Unidos, me es necesario ir, dame un paseíto en Australia, ¿sí o no? Pero él decía, me es necesario ir a Jerusalén. No, qué bueno ir a Jerusalén, pero les decía, y allí padecer por causa de los ancianos, por causa de los escribas, por causa de la clase dirigente religiosa, por causa de ellos. Allí, ser crucificado, padecer, ser crucificado, morir, ser muerto, pero también decía, también resucitar. Wow, tremendo. Les aseguró eso. Les aseguró y continuamente se los decía. Y eso causaba dolor en el corazón ¿de quién? De los que le amaban, como los discípulos. Imagínate que tu mamá continuamente le diga, mija, te despierta y le dice, mija, buenos días, me voy a morir. Sí. No me cuente eso, no me diga eso, mamá, que lo que menos quiere es que usted se muera, o el papá, o el esposo. Bueno, alguna lo pensaría, ¿no? Pero que le diga uno a la esposa, mi hijo, me voy a morir, mamá, no deje de pensar en eso, disfrutemos, vivamos, deje traer los pensamientos de... No. Y Pedro le dijo, no pienses tal cosa, no hables tal cosa, que eso no te ocurra, le dijo Pedro. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Pero no le dijo al Satanás, sino que en ese momento, ¿cierto? Él estaba siendo un instrumento del enemigo para decir, no, que no te acontezca eso, que no vayas a la cruz, que no muere. ¿Se imagina si Jesús no va a la cruz? Si Jesús no muere, ¿qué hubiese pasado contigo y conmigo? Con la humanidad. Entonces la muerte continuamente, Jesús estaba hablando de la muerte, sabiendo el sacrificio, lo que iba a padecer en la cruz. Y en este tiempo que hemos estado hablando de de la última semana de pasión de nuestro Señor Jesucristo, nos acordamos que fue duro porque nos habla la Biblia de que tuvo ese tiempo en Getsemaní, donde Él se apartó, le dijo a los discípulos, invitó a los 12 discípulos, ¿cierto? Los invitó a sus discípulos, les dijo, vamos a orar, y se apartó con ellos, pero se apartó de ellos aún más y se fue invitó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que eran ¿quién? Juan y Jacobo, para que estuvieran más cerca de él. Y ellos vieron cuando él clamaba al Padre, ¿no? Y que su sudor era como gotas de sangre, y él decía, Padre, si te es posible. Ojo, que él anunciaba la muerte, pero cuando ya estaba cerca él sabía lo que le iba a acontecer, le decía, Padre, si te es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga conforme yo quiero, sino conforme tu voluntad. Y venía de nuevo a sus discípulos que él había invitado, que estaban ahí, él pensaba que estaban orando, que estaban también ahí intercediendo, y cómo los encontraba, diga, durmiendo. No se me duerma, hermana, no se me duerma, por favor, esté atenta. El Señor está hablando, estoy diciendo es palabra, lo que dice la palabra de Dios. Y dice que volvió de nuevo, y en ese momento tan difícil empezó otra vez, Padre, si te es posible, aparta de mí esta copa. Sabía lo que le iba a pasar. Era cerca, yo estaba en los últimos momentos. Pero no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Y volvió ¿a dónde? A los que los puso a orar, que estuvieran con él en un momento. ¿Y cómo los encontró? Durmiendo. El peligro de estar durmiendo en momentos difíciles, hermano. Peligro de la iglesia, estar dormida en tiempos difíciles, jóvenes. Y cuando los vio otra vez durmiendo, ¿qué les dijo? De verdad que el espíritu está dispuesto, el espíritu quiere buscar de Dios, el espíritu anhela la palabra de Dios, tener comunión con Dios, buscar de Dios, pero la carne no.
Imagina cuántas personas hoy pensaban venir a este servicio. Y el Espíritu quería venir, el Espíritu necesita, pero los pensamientos, las emociones, no, otro domingo. Aquí en la casa puedo orar. Sí, en la casa puedo orar. Puedo bajarme una buena prédica sobre la resurrección. Aquí en la casa, desayunando, tranquilo en la cama. ¿Sí o no? Eso sí, tengo cantidad de predicadores para seleccionar y escucharme una buena prédica en la casa. Y tener en cuenta lo que dice el Señor. No dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, un hábito. El espíritu está dispuesto, la carne no, y va otra vez. La tercera vez, va otra vez y le pide al Padre y dice: Padre, si te es posible, si hay otra manera en que la humanidad, si hay otra manera en que los hombres, si hay otra manera en que la humanidad, la sociedad pueda ser salva, pues utilízala. Si hay otra manera que lo puedas hacer, que yo no tenga que ir allá, hazlo. Pero si así ya lo quieres, que se haga tu voluntad y no la mía. Y fue otra vez a los discípulos. ¿Y cómo le encontró a los discípulos? Ojo con los discípulos que se duermen en la obra del Señor. ¿Y los halló cómo? Durmiendo. Los discípulos siempre tienen que dar el ejemplo. Los siervos del Señor tienen que dar el ejemplo. Los que están en primera línea son los que tienen que estar dando el ejemplo. Pero ¿cómo vino y los encontró de nuevo? Dormidos. Dormidos. Los momentos más difíciles que estaba viviendo el Señor Jesús, ¿los encontró cómo? Los que están en ministerios, los llamados, los que quieren servirle al Señor, despiertos. Aquellos que somos padres, ¿cómo tiene que estar el papá y la mamá? Despiertos. Los hijos que duerman, que descansen, pero uno despierto, orando por ellos, bendiciéndolos. No los padres durmiendo y los hijos despiertos. ¿Y qué dijo? Vamos, levántense, ya les dijo. Ya, levántense, vámonos. La hora ha llegado, ya, no había nada que hacer. Y en eso ya vinieron, ¿quiénes? Los soldados y lo que. Wow, tremendo. Momentos difíciles. Para Jesús ya se acercaba. Él quería morir por la humanidad, pero los momentos ya se acercaban y sí, la muerte llegaba. ¿La muerte por quién? Por la humanidad. ¿La muerte por quién? Por ti y por mí. La muerte, tremendo, ¿no? Anunciar tanto de que iba a morir para en esos momentos decir: Señor, si es posible, no. Ya los evangelios nos hablan del sufrimiento de Jesús. Les animo a que estemos continuamente leyendo ese sacrificio de Jesús por nosotros, esa muerte de Jesús, porque cuando lo entendemos, nos enamoramos de Él y valoramos más lo que Él hizo en la cruz del Calvario y nos lleva a vivir una vida diferente. Lo podemos leer también el Salmo 22 que habla del sacrificio de Jesús. Pero también Isaías 53 nos habla del sacrificio de Jesús, la muerte, ¿no? Muerte para que tú y yo, ¿qué? Vivamos, tengamos una vida, ¿qué? Diferente. Vámonos ya, les dijo, vámonos ya. ¿Sí? Se acercaba a lo que, ese momento tan difícil. ¿A quién se le ha muerto aquí un ser querido? Papá, mamá. Levanta tu mano. El esposo. ¿A quién le ha muerto aquí el esposo? La esposa. Ninguno. Wow. Un hijo. ¿A quién se le ha muerto aquí hijos? A una hermana. Dice que el dolor más grande que puede experimentar el ser humano, que el dolor más grande que puede experimentar un padre, una madre, es la muerte de un hijo. Que a uno se le muere la madre y duele, se le muere el padre y duele, se le muere la esposa y duele, pero que la muerte de un hijo. Por eso muchas madres dicen, primero yo, pero mi hijo no. Y al padre le tocó no solamente entregar a su hijo, dar a su hijo, sino verlo a él. Y no hizo nada por él. Tan injusto
No. Es que si su hijo no muere, no lo entrega y no lo da por nosotros no tendríamos salvación. Y Dios, el Padre, ojo la decisión que le tocó tomar. El Padre, a la hora de decidir entre Rafael, ¿cierto? Entre el chico que se está drogando, entre el chico la mujer que está en inmoralidad sexual, el loco, el endemoniado, y Barrabás, a la hora Dios de elegir entre Barrabás y elegir entre todo este tipo de personas que te hablo, y su hijo santo, puro, el Cordero, ¿sabe qué hizo? Eligió a los otros en vez de su hijo. Es más, cuando Jesús estaba en la cruz, Él había podido bajar de la cruz, pero no bajó también, porque te eligió a ti en vez de Él. Por eso amamos a Jesús. Por eso lo amamos. Pero también amamos al Padre. Porque ¿qué padre entrega a un hijo tan bueno, tan puro, tan santo, tan perfecto, tan manso? ¿Quién lo entrega? La palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 24, nos habla acerca de la resurrección. Diga, la resurrección. El primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Porque la Biblia lo habla, de que el primer día de la semana, dice acá, dice, el primer día de la semana, muy de mañana. ¿Quiénes madrugaron hoy? Dice, muy de mañana. Usted preguntaría, muy de mañana para los judíos, ¿a qué horas es? No es las 9 de la mañana. No es las 10 de la mañana. Muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. ¿Qué no hallaron? Y entrando en el sepulcro, ¿qué pasó? No hallaron el cuerpo de Jesús, del Señor Jesús. Aconteció, versículo 4, que estando ellas, oiga, las mujeres, tan importante las mujeres, el valor de la mujer, varones, para que valoremos la mujer. Entrando, aconteció que estando ellas perplejas por esto, por entrar y no encontrar el cuerpo de Jesús, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Oiga, dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, ellos bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Wow, qué pregunta esa. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué qué? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Importante este versículo, hermana, el 6, hermanos. No está aquí. La pregunta era: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y hago un paréntesis aquí, hermana. ¿Sabe usted por qué ya no la encuentran en el lugar donde usted vivía antes, donde tenía metido antes? Ya no lo encuentran a usted allá, ya no lo buscan allá. No está aquí. Ojo, no está aquí, sino que ha resucitado. Importantísimo lo que dice aquí. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Qué le dijo? Acordaos de lo que Él os habló cuando Él estaba ¿dónde? En Galilea. ¿Qué les hablaba? Que iba a ir a Jerusalén, que allí iba a padecer a causa de los ancianos, de los escribas y de la clase dirigente religiosa, que iba a padecer ahí, que Él iba ¿a qué? A morir, que iba también ¿a qué?
a resucitar. No se acordaban. ¿No sé qué? No se acordaban. No se acordaban. Versículo 7 diciendo, me es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite. Hasta le dijo, ¿cuándo? Al tercer día. Wow. Al tercer día. Apunta ahí en tu nota, en tu libro de notas, que veo que muchos están anotando y es muy bueno. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú anotas, luego vas y repasas estas enseñanzas. Luego vas y dices, el pastor me está diciendo mentiras, aquí no dice eso. No, ¿verdad? Uno no lo puede tragar entero, hermano. Anota estos pasajes, por favor. Mateo 16, 21, cuando Él les dijo que era necesario ir a padecer. Mateo 17, 22, 23. Mateo 20, 18, 19. Mateo 8, 31. Mateo 9, 31. Mateo 10, 33, 34. Lucas 9, 22. Lucas 18, 30. Mire todas las citas que da donde Jesús le repetía lo mismo. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? ¿Verdad que Él nos había dicho que sí, que iba a ir a Jerusalén, que iba a padecer, que iba a ser crucificado, que iba a ser muerto, que iba a ser sepultado, pero que al tercer día, ¿qué? Se acordaron. Se acordaron. ¡Wow! Se le disparó la memoria. Y volviendo al sepulcro dieron buenas nuevas de estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, wow, y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellos, quienes dijeron que a estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecía que locura. Wow. ¿Ellos les parecía qué? Las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había ¿qué? Sucedido. Wow, tremendo, ¿no? Señor, bendice su palabra y que nuestra alma, nuestro corazón siga dispuesto a seguir recibiendo lo que el Señor en este domingo quiere ministrarnos. Amén. Esto lo dice en el Evangelio de Lucas. ¿Sabe qué pasó cuando los discípulos, después de este tiempo de Getsemaní, vieron que apresaron al maestro, a Jesús, al que le hablaba la tormenta y inmediatamente la tormenta le obedecía, al que echaba fuera demonios, al que caminaba sobre las aguas, ¿sí o no? Al que sanaba a los enfermos, los leprosos? ¿Sabe qué hicieron los discípulos cuando apresaron a Jesús? Huyeron. No podían creer que Jesús con tanto poder y se dejara apresar. Pero era necesario. Era necesario. Si dice la palabra de Dios que el único que estaba en la cruz, ¿quién era, hermana? ¿Quién era la hermana? ¿Estás segura que era Juan? Eso dice la Biblia, que era Juan, el único de los discípulos que quedó con él. Mire, ¿cuál sería la tristeza de estos hombres? O tal vez cuál sería también ¿qué? La tristeza, el dolor, la angustia, o tal vez la decepción. ¿Cómo se deja apresar? ¿Cómo? Se deja coger así tan facilito, se entrega. Tal vez la decepción, la frustración, nada. Y quedó como, oiga, solo. En la cruz del Calvario, en la cruz estaba Juan y estaban las Marías, nada. Y el soldado romano. Pero quedó como solo. Es bueno que analicemos esto, ¿por qué? Porque cuando se habla de muerte trae dolor, ¿sí o no? Trae tristeza. Cuando alguien se va de casa, queda un vacío. Y eso fue lo que experimentaron ¿quiénes? Los discípulos. El vacío tan grande, escúchenme, el vacío de que el maestro no estaba, murió. No solamente se fueron cuando lo apresaron, sino que después se dieron cuenta que había ¿qué? Muerte.
qué tristeza. No está, queda un vacío, ¿sí o no? Ojo, los que hemos experimentado eso, los seres queridos que se han ido, queda como un ¿qué? Un vacío, queda un dolor, hermano. Como que se desubica todo el mundo. Estos discípulos, ¿saben qué volvieron a hacer? Lo que hacían antes. Lo que hacían antes, hermano. Yo no sé cómo sería tu reacción si ese ser que tú tanto quieres vinieran y te anunciaran: ven, a su hijo, a su mamá la vi en Sangonera. ¿Sangonera? ¿La verde o la seca? Ni pregunta cuál Sangonera, ¿sí o no? La vi en Alicante, la vi en Madrid. ¿A mi mamá? Sí, su mamá. Wow, ¿cuál sería la reacción? ¿Crees o no crees? ¿Sales corriendo? Porque esta mujer salió corriendo, María Magdalena salió corriendo. Después dice que corrió también Pedro y todos ellos salieron corriendo. ¿A dónde? A la tumba. Pues vivimos acá, pues tenía, bueno, pago un tiquete para ir y cerciorarme a la tumba en Quinchía o en Pereira, donde sea, en Medellín o en Ecuador, a cerciorarme de que la tumba, no hay nadie ahí, todo. No se puede, ¿sí o no? Pero esto fue lo que escucharon ellas, lo que vieron también, los 4 evangelios nos hablan, de que aquel había dicho que resucitaba, ¿y qué? Y resucitó. Mi padre me cuenta que en su pueblo, pues estaba él muy, imagínense los años, él estaba todavía muy tierno, cuando fue allá a la iglesia y estaba un señor muy conocido, panadero, el nombre todo nos lo daba, ese señor murió y lógico, como era tan conocido en el pueblo, todo el mundo fue allá, ¿qué? Al entierro, a la iglesia y todo estaba, y en los pueblos siempre acostumbrado, yo no sé si todavía existe, que después de que salían hacían la ceremonia y todo, traían el cajón, el ataúd, ¿no? Y entonces reunían la familia y destapaban, ¿sí o no? Abrían la tapa y entonces para que la gente lo viera por última vez, decían, véalo por última vez, tóquelo por última vez, dígale unas palabras por última vez. Entonces lo abrían ahí, entonces la familia y le tomaban una foto. Dice que abrieron, dice mi papá, que abrieron la tapa. Y la sorpresa fue que el que estaba ahí dormido, muerto, se empezó a levantar. Eso contaron, mi papá siempre me contaba esta. Y ahí no vas a decir, la gente estaba contenta, alegre, si lo abrazaba o salían corriendo. Pero mi papá dice que él salió corriendo, de niño salió corriendo y todo, ¿sí o no? Escúchame, he escuchado testimonios de hombres de Dios que Dios los ha usado y han resucitado muertos. Pues el Señor los ha utilizado y han resucitado muertos. Lo que siente uno, cómo reacciona. Puedo te dijera, si te dijeran tu mamá está a tu lado, tu mamá está allí, ¿cómo reaccionaríamos? Para ellos fue que, para unos incredulidad, para ella también, pero le dijeron, ¿no te acuerdas lo que él dijo cuando estaba con nosotros? ¿Que iba a qué? A ir a Jerusalén, que iba a padecer, que iba a ser crucificado, que iba a resucitar, ¿cierto? Al tercer día, ¿sí o no? La palabra de Dios nos está hablando de que en realidad fue así. Y en San Juan capítulo 20 dice, pero María estaba afuera, ¿cómo? Llorando. ¿Qué hace uno cuando le muere un ser querido? Y cuando va a la tumba muchas veces, llora, ¿sí o no? Algunos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio 2 ángeles con vestidura blanca que estaban sentados, el uno a la cabecera y al otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿cómo estaba ella al principio? ¿Cómo estaba? Llorando. Y cuando vienen los ángeles, ¿qué le dicen? ¿Por qué qué? ¿Por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿qué le dijo? Mujer. Por tercera vez el llorar. Le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime
ahora ¿dónde lo has puesto? Y lo llevaré. Jesús le dijo, María. Wow, le llamó por el nombre. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Wow. Subo a mi Padre y a quién? Y a vuestro Padre. Subo a mi Dios y a vuestro Dios. Wow. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Wow. ¿Sabe que la iglesia es llamada a anunciar estas buenas nuevas? Usted y yo podemos ser testigos y hablar con claridad de Jesús, que el Padre le levantó entre ¿qué? De los muertos. Usted dice, ¿usted lo vio? No, yo lo creo. ¿Usted lo experimentó? No, yo lo creo. ¿Usted estoy presente? No, yo lo creo. La palabra ya dice que por fe, no es por vista, no es por lo que vemos, sino por lo que dice Dios. La salvación viene por fe, por creer en la palabra del Señor. Amén. Amén. Una palabra que siempre trae consuelo a aquel que se le va a un ser querido. Yo sé que hay momentos difíciles, que uno llora, pero la persona, el ser humano necesita recibir una palabra de esperanza. Y si hay algo que Dios le conmueve y le duele es ver a sus hijos llorando. Porque dice, ¿por qué lloras? Los ángeles le dijeron también, ¿por qué lloras? Claro, el amor tan grande de esta mujer por Jesús, lo que ella había hecho, lo que él había hecho en ella. Lo que había hecho los discípulos causó dolor también. El dejarlos causó dolor. Pero lo que ellos en ese momento no vino revelación, no entendió, era que lo que él había dicho se iba a cumplir, que él iba a resucitar entre los muertos al tercer día. Y volvió, resucitó y volvió ¿a qué? A estar con ellos. Wow. A compartir con ellos. Imagínense ya la alegría de ellos cuando lo pudieron tocar, cuando lo pudieron ver, cuando pudieron caminar con ellos, cuando pudieron comer con ellos, porque él les dijo, y pensaron, es un fantasma. Le dijo, no es un fantasma, no soy. Un fantasma no come. A un fantasma no lo pueden tocar. Él dijo, vean mis manos. Las ven mis manos. Mis pies. Ven que he sido traspasado. Soy yo. Algunos hablan de un Jesucristo, espíritu. No, Jesucristo hombre, carne y huesos. A Tomás le dijo, mete. Le dijo, Tomás, no seas incrédulo, cree. Le dijo a sus discípulos cuando le dijo, no seas incrédulo, Tomás, no seas incrédulo. Imagínate. Wow, resucitando, todavía estando ahí. Le decía a los discípulos, vive y no, si no veo, no lo veo, no lo toco y no meto el dedo en la... No creo. Y Jesús le dijo, Tomás, no seas incrédulo, cree. ¿Y qué hizo? Metió. Tuvo, imagínate, Jesús diciendo eso. Y ellos, no, yo tengo que probar. A mí no me van a decir eso, que es salvador. No, yo tengo que probar. Muchos dicen, no, yo sí no lo veo, no lo creo. Wow, tremendo. ¿Y qué hizo él? Metió. ¿Y qué hizo inmediatamente? Cayó postrado y dijo, Señor mío y Dios mío. Ahí sí se le vino la revelación a él. A nosotros ya ha venido la revelación. Tremendo, mis hermanos. Ahora, para que Dios se revele en este tiempo, hermano, y podamos entender el valor de la resurrección. Amén. ¿El valor de qué? El valor de la resurrección. Anote ahí. La resurrección, la esencia del evangelio. Wow. Anote ahí en su agenda, hermano. La resurrección, la esencia del evangelio. ¿Por qué es tan importante, mis hermanos? Lo que digo, porque usted va a poder compartir este tema con su familia, con su esposa, con sus hijos, en su célula, pero también puede compartir este tema, hermanos. Este tema usted lo puede compartir también ¿con quién? Este tema, ¿sabe? Tan importante.
usted lo puede compartir con una persona, hermano, usted puede compartir este tema con una persona que esté pasando por un momento difícil. Si la muerte continuamente está, hay un espíritu de muerte en todas las naciones, en todo lugar donde hay muerte. Vea, estamos aquí compartiendo como iglesia, estamos aquí compartiendo como hermanos, y en este momento más de uno se está yendo. Ojo, déjeme decirle, más de uno se va a ir. El próximo minuto, la próxima hora, en la tarde y en la noche, más de uno en tantas naciones de la tierra está yendo. O sea, la muerte lo importante es saber cómo estamos para cuando se acerque, cuando llegue. ¿Se acuerda el rey Ezequías? Dice que él padecía una enfermedad y Dios le dijo al profeta Isaías, dijo, ven del rey y le dices así, ordena tu casa porque ciertamente morirás. ¿Qué le dijo? Ordena tu casa porque ciertamente morirás. Imagínense que Dios es tan misericordioso que aún le da a uno la oportunidad antes de irse de acá de esta tierra, le da la oportunidad de que uno se arrepienta y vuelva su corazón a Él. Su misericordia, hermano. Se la dio a ese hombre ahí en la cruz en los últimos segundos. Siempre me llama la atención que en los hospitales, en los aeropuertos, en los terminales del Renfe, en algunos, en los de transporte público, siempre hay un lugar, ¿cierto? Como una capilla donde ahí está abierta, ¿para qué? Para que uno vaya y quizás sea la última oración. ¿Sí o no? En los hospitales también. ¿Por qué? Porque son conscientes de que de un momento a otro uno se va de este mundo, pero ¿cómo se va a ir de este mundo? Ordena tu casa porque ciertamente, ¿qué? Diga, morirás. Morirás. ¿Y qué hizo el rey Ezequías cuando escuchó esa noticia de parte de Dios a través del profeta Isaías? Dice que ese rey volvió su rostro en la pared y dijo, Señor, acuérdate. Señor, acuérdate. ¿De qué? ¿Lo bueno o lo malo? ¿De cómo te serví o cómo no te serví? Y dice que Dios, salió el profeta y ahí del palacio se fue. Cuando Dios le dijo, devuélvete y dile que le voy a dar más días de vida. Lo bueno fue que Dios le dijo que ordenara su casa porque iba a morir, pero no le dijo cuándo. El cuándo es el problema. ¿Sí o no? Vivimos postergando dentro de un mes, vea, consagrado al Señor. Eso sí, para la próxima Semana Santa yo ya voy a estar sirviendo 100%. Voy a estar en la alabanza, voy a estar en la danza, voy a dejar a la hermana Janet que descanse y yo me voy a meter en la cocina. ¿Sí o no? Para el próximo, ¿se le dice qué? ¡Wow! ¡Qué tristeza! Está postergando sin saber si mañana va a estar aquí. Jóvenes, y no crea que esto es para las personas que tenemos edad o para los que están enfermos. A veces se quedan ahí otro tiempo, más añitos, y el que usted menos piensa, dice, pero si estaba tan joven, 15 años, se queda uno aterrado, hermano, que aún jugadores profesionales, gente que mantiene en el gimnasio, físicamente, atléticamente está bien, y cuando dice que se cayó en medio estadio. Es que el que esté joven no quiere decir que vas a durar, no. ¿Sí o no? No, todavía me falta casa, me dicen muchos. Ni tengo novia, todavía me falta novia. ¿Mantienen qué? Diga, postergando. Y ustedes saben que hace poco escuchamos la noticia, la pastora predicó eso de alguien muy conocido, muy popular, un cantante que dijo, a mis tantos años, ahí sí. ¡Wow! Oiga, postergando. Mañana. Dentro de tanto tiempo, ahí sí. ¡Wow! Imagine la mujer el hombre que le está diciendo a la mujer, del próximo año voy a cambiar. Cambia ahora, empiece ahora. Qué bueno que empezar ahora. O el hijo que dice, mamá, yo voy a empezar a cambiar ya por ahí cuando haga la universidad. No, ahora, qué bueno. Bueno porque a él le va a hacer bien y bueno porque va a vivir diferente con su familia, una relación diferente. Así es con Dios, hermano. Nos conviene tomar decisiones rápidas y buenas.
El seguir a Cristo y servirle a Cristo es una decisión, no es una emoción. Ay, sí, voy a hacer, ay, sí, voy a correr. Ay, sí, ay, sí, ay, sí, ay, sí, ¿qué? Empiece ahora, hermano. En el mañana, no contemos con el mañana, porque en el mañana no sabemos lo que va a pasar, hermano. ¿Sí o no? Amén. La resurrección es la esencia del Evangelio. La resurrección es el fundamento de la fe cristiana. Te voy a dar unos puntos importantes. ¿Por qué la resurrección es la esencia del Evangelio? Primero, porque la resurrección nos confirma, nos da la convicción y le da la validez de la identidad verdadera de lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Que él era el hijo de ¿quién? De Dios. ¿Qué dijo Jesús? Que él era el ¿qué? El Mesías, el Salvador. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? No, dijo tantas cosas pero algo bien importante que Jesús dijo, que lo escucharon sus discípulos, que lo escuchó la gente que estaba alrededor, que lo escuchó María y Marta, y lo que él dijo se cumplió, y lo que él dijo llevó, ojo, de una aldea que se llamaba Betania, lo que él dijo fue tan poderoso que en Jerusalén los principales dirigentes religiosos, sumos sacerdotes, Anás y Caifás, los fariseos, los saduceos, todos se dieron cuenta de eso. Cuando Jesús dijo, yo al frente de la tumba de Lázaro, porque él dijo, ¿dónde lo sepultaron? ¿Dónde está? Y dijeron, mire, allá donde está esa piedra bien grande, ahí está Lázaro. ¿Cuántos días? 4 días. Hiede ya, dijo, ¿sí o no, Martín? Hiede ya. Y Jesús le dijo a ellas como hermanas, que eran las que más dolidas estaban, les dijo, yo soy la resurrección y yo soy la vida. ¿Qué dijo? Yo soy la resurrección y yo soy ¿qué? La vida. Yo soy la resurrección. Ojo, les dijo a ellas, pero también estaba hablando de su identidad y estaba hablándole a la misma muerte. Le está diciendo, yo soy la resurrección. Dijo, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y le dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, tendrá vida eterna. La resurrección es importante porque es la identidad de Jesucristo, la identidad de que verdaderamente es el Hijo de Dios, de que verdaderamente es el Mesías, de que verdaderamente lo que él dijo se cumplió, porque él dijo, ¡Lázaro! ¡Lázaro! ¿Y Lázaro qué? Se levantó, pero tuvieron que remover ¿qué? La piedra para que saliera de ahí. Amén. ¿Se imagina que Jesús, Lázaro, remueve la piedra, Lázaro, y no sale Lázaro? Que la resurrección y la vida y vida, Lázaro no lo levanta. Wow. Recuerde que Jesús resucitó, levantó muertos. Lázaro 4 días. ¿Se acuerdan? Dice la palabra, y cuando tú lees el Evangelio, Jesús había resucitado ya. ¿Sí o no? O sea que era verdad. Era verdad lo que él decía. Es la validez. La resurrección valida la identidad de Jesucristo. Valida la identidad de Jesús. De que verdaderamente Él es el Hijo de Dios y Él es el Mesías. Él es la resurrección. ¿Y Él es qué? La vida.
No dijo yo soy la muerte, no. La resurrección y la ¿qué? La vida. O sea que aquí el Señor nos está enseñando de que el hombre que cree en Él, ojo, va a tener ¿qué? Diga vida. Primero tiene una vida nueva porque lo resucita, esa separación que tiene ¿con quién? Con el que no tiene a Cristo en su corazón, aún está muerto, diga muerto. Pero ¿cómo muerto si yo lo veo cantando? ¿Cómo muerto si lo veo ahí conectado? ¿Cómo muerto si viene a tal lugar, lo veo bailando y todo? Dice el Señor que está muerto en sus delitos y pecados. Está muerto espiritualmente. Está separado de Dios, hermano. Es una muerte espiritual separado de Dios. Jesús lo primero que hace es que resucita al hombre de esa muerte espiritual. El venir a la iglesia no quiere decir que has resucitado esa muerte espiritual. No, estás todavía separado de Dios. ¿Por qué? Porque sigues apartado, sigues separado, sigues haciendo lo mismo, sigues desconectado de Dios y espiritualmente estás muerto espiritualmente. Hay que recibir la vida. Ojo, hay que recibir ¿qué? Si estoy muerto, ojo, si el hombre está muerto en sus delitos y pecados, ¿qué necesita entonces recibir? Vida. ¿Qué necesita recibir qué? Yo estoy vivo, yo estoy vivo. Fuerte, sano. No, necesitas vida porque Jesús dice, yo soy la vida. El que tiene la vida, lo tiene todo, lo tiene a Él, tiene la vida, tiene Jesús. Si no está, ¿qué? Diga, muerto. Es más, usted experimente, llega y coja a un hermano y pellizquelo. No. Pues, ¿y cómo reacciona? ¿Cómo? ¿Le duele, sí o no? Un muerto, pellizquelo. ¿Y cómo reacciona? No siente, ¿sí o no? No siente. Un muerto, espiritualmente hay que rogarle. Espiritualmente, venga, vamos, ore, busque de Dios. Un muerto, espiritualmente, ore, busque de Dios, crea en Dios. Cristo le ama. ¿Sí o no? Espiritualmente está separado de Dios, que es muy difícil, mis hermanos. ¿Cuánto tiempo estuviste tú muerta, separada de Dios? Ahora, si Dios no interviene, si Jesús no la busca y le da vida, hermano, sigue separada de Dios. Ay, venga a la iglesia, ay, busque de Dios, crea en Dios. Vea que estamos como, llevamos 3 años orando por usted, intercediendo por usted, ayunando y nada, estamos que nos reventamos ya. ¿Sí o no? ¿Está como qué? Entonces podemos identificar que hay una muerte que es espiritual, separado, muerto. Deja, él dijo, yo voy contigo, Jesús. Dijo Jesús, sígueme, pero él dijo, no, primero voy a enterrar a mi padre. Dijo, deje que los muertos entierren a sus muertos. Tan muerto está el que va en el cajón como el que lo lleva, separado de Dios. Lo que más quiere Jesús es que el hombre, él vino a darle ¿qué? Vida. Entonces ahí tú ves la diferencia. Ese hermano ya tiene la vida en Jesús y lo ves. Quiere estar sirviendo al Señor, le gusta leer la palabra de Dios, le gustan las intercesiones, ora, se deleita escuchando a Dios, escuchando su palabra, siendo guiado por Él. El que no, desconectado. Así que no pelees con otra persona porque no se congregue. No pelees con otro porque no viene a la célula. No pelees con otro porque no se congrega. Porque no viene, no asiste. El que está muerto lo tienes que arrastrar. ¿Entre cuántos tenemos que? Entre 4 lo traemos. Y arrastrado. ¿Eh? Vamos, entre por acá. Que aquí trae. No. Es más, se queda sentado y después vuelve otra vez al sepulcro allá. ¿Sí o no? Dios quiere a través de su Hijo amado, para eso le dio, para darte vida, vida en Él. ¿Y vida en qué? En abundancia, mis hermanos. ¿Quién dan gloria a Dios? Tú y yo tenemos que estar alegres, porque estábamos como, ¿cómo estaba, hermana? Y ahora, ¿cómo estamos? Vivos. Wow, vivos.
¿Y sabe qué le causa alegría? Como le causó a esta mujer que salió corriendo a anunciar a los discípulos eso, que Él había resucitado. Hermano, si algo causa alegría, ojo, alegría al Padre, dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, hermano. Oiga, es fiesta, no acá, la fiesta con la lechona, con la parranda, con el licor, no. Dice fiesta, oiga, en los cielos, en el reino de los cielos. Hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué? Porque está a través de ese arrepentimiento negándose a volver a hacer lo mismo y a empezar una vida nueva con el Padre, con Cristo, con Dios. Amén. Por eso ya le causó, la resurrección también nos habla en esa parte, trae alegría. Cuando un hombre se convierte, la mujer, mejor dicho, cambia, sonríe. ¿Quién va a sonreír con un marido amargado? Qué lindo mi esposo tan amargado, cómo me trata, cómo es, ¿sí o no? Bueno, para mí me están mirando algunos varones, cambio el papel, la mujer. ¿Qué va a estar contento con una mujer que esté ahí como una militar? Allá, vamos allá, tráigame esto, haga esto, haga esto. ¿Sí o no? Cuando usted se ríe, hermano, pues yo le digo una cosa. Cuando un hombre tiene la vida de Cristo, Cristo, la vida está en él, es un hombre manso, humilde, lleno de amor, un hombre de fe, bondadoso, ¿sí o no? Dominio propio, ya no lo arrastran los amigos ni la corriente del mundo, sino que está con su esposa y con sus hijos. Y en las cosas de mi Padre me es necesario estar, ¿sí o no? Mire el gozo, ¿cómo no se va a gozar una mujer así, hermano? Viendo que ese hombre tiene vida, ahora la vida de Jesús que ha cambiado, dicen ellos. Y los hijos dicen que mi papá ha cambiado, mi mamá ha cambiado. O las madres o los padres, es que mi hijo es diferente. Wow, eso le trae un gozo, una alegría. ¿Pero por qué? Porque la vida de Jesús, ¿dónde? En Él. Por eso cuando habla Jesús de esa resurrección, de esa primera, lo más importante, hermano, de esa reconciliación con el Padre, cuando nos habla, hermano, de poder volver a tener comunión con el Padre, eso causa alegría, hermano. Aun si la sociedad lo entendiera, hermano, si la sociedad entendiera el papel de la iglesia a través de Jesucristo, lo que hace Jesús a través de la iglesia, ¿sabe? Que los gobiernos, hermano, nos darían locales grandes a todas las iglesias. No hay lugar mejor donde el hombre se ha formado y se ha transformado que es en las iglesias, porque se transmite un mensaje de verdad, un mensaje de esperanza, un mensaje de restauración, un mensaje que cambia y transforma la vida del ser humano, mis hermanos. ¿Cómo no le conviene o no le va a convenir a un gobierno, a una nación, gente sana, gente con visión, familias y hogares transformados? Mire cómo está la sociedad, hermano. ¿Por qué? Simplemente porque no le han dado espacio a ¿quién? A Dios. Garantiza la victoria del pecado y de la muerte. ¿Garantiza qué? ¿La victoria sobre qué? Sobre el pecado y sobre la muerte. Cristo venció la muerte y venció el poder del pecado. Su sacrificio fue aceptado por Dios. Y la deuda fue totalmente pagada por el pecado que Jesús llevó en él. Wow, importante. ¿La primera cuál es? No. ¿Por qué es tan importante la resurrección? Porque valida, porque nos lleva a que verdaderamente es válida, ¿cierto? La identidad de Jesús, lo que dijo Jesús que era. Ojo, aquí dijo yo soy la resurrección. Jesús es verdad. Eso es verdad. Es verdad, o sea, como hijo de Dios, como creyente, yo debo defender ¿qué? La resurrección. Los que están en Mateo, ¿se acuerdan quiénes negaban la resurrección? Los de Mateo, ¿quiénes? Los adúlteros.
Ah, entendés que los adúlteros. No, no, no. Los que negaban la resurrección eran los saduceos y no creían tampoco en los ángeles, ¿sí o no? Imagínense, como creyentes nosotros tenemos que defender ¿qué? La resurrección. Porque Jesús resucitó de entre los ¿qué? Los muertos. Dice, se resucitaría, no resucitó entre los muertos. Segundo, garantiza la victoria del pecado y de la muerte. ¿Sabe qué hizo Jesús? Venció, diga, venció. Dice en la palabra de Dios que Jesús dijo, consumado es. Fue lo último que consumado es. Consumado es quiere decir, la deuda ha sido pagada. La deuda ha sido cancelada. ¿Y por qué? Porque estamos endeudados, hermanos, con Dios. Porque la paga del pecado es ¿qué? A ver, usted sale a la calle, encuentra un chico que empieza, o alguien que empieza a apuñalear a alguien. ¿Qué piensa que deben de hacer con esa persona que está cometiendo ese delito, esa falta? ¿A quién se llevan para la cárcel? ¿O quién merece que le llame la atención o que lo castiguen? ¿El que apuñalearon o al que estaba haciendo? Al que lo está haciendo, ¿sí o no? La gente, yo compartí aquello día, la gente siempre vive pidiendo ¿qué? Justicia, que se haga justicia. Robaron, pues que paguen lo que robó, lo que llevó, ¿sí o no? Está tratando mal a la familia, está tratando mal a los padres, que lo pague, ¿sí o no? Siempre está pidiendo ¿qué? Justicia, ¿sí o no? Que pague lo que hizo. Muchos dicen, que pague lo que hizo. Pues nosotros, pecadores, teníamos que pagar lo que hicimos. Ah, no, es que yo no mataba, yo no secuestraba, yo nunca he violado ni maltratado. Pero hemos sido mentirosos, fornicarios, celosos, envidiosos, ¿sí o no? Pasamos juzgando los gobiernos, juzgando los presidentes, señalándolos, y de todo cuando el Señor nos ha mandado es a orar por ellos, y no maldecirlos, ¿sí o no? Dice, no, yo no he hecho nada de lo que este señor está diciendo al frente. Mentiras. Porque la palabra de Dios nos da una lista que ahí estamos incluidos. Algunos idólatras. No, yo no me he inclinado ante una imagen, pero se han idolatrado de pronto el dinerito. Han idolatrado a una mujer. Ay, usted que me corto las venas por esa. Si me abandona, me tiro del tercer piso, eso sí. Idolatramos el trabajo, le damos el primer lugar al trabajo. Idolatramos a la familia por encima de Dios. Cometemos todo tipo de pecado, mi hermano. Yo no he estado ahí cometiendo adulterio y fornicación, pero miras a una mujer y la deseas en tu corazón, como dijo Jesús, ya has adulterado. Ah, pero es que las mujeres también miran los varones ahí, qué cuerpazo. También has cometido adulterio, no porque le mira el cuerpo y no porque está maquinando otras cosas. Es pecado, la Biblia dice que es pecado, hermano. Eso no dice no es el que comete el hecho, sino el que en el corazón ya lo está haciendo, ¿sí o no? Jesús venció ese pecado. Jesús llevó tu pecado y mi pecado y lo clavó, ¿qué? En su cuerpo, ahí, en la cruz, para hacerte a ti y a mí libres, para que seamos libres de ese pecado. Porque no solamente nos reconcilió con el Padre para que perdone nuestro pecado, sino para hacernos, ¿qué? Libres de esa naturaleza pecaminosa. ¿A qué no somos tentados? Hermanos, todo el tiempo, mujeres, todo el tiempo, jóvenes, todo el tiempo, varones, vamos a ser tentados. Pero una cosa es ser tentado y otra cosa es caer. Diga caer. Estoy siendo tentado, pero otra cosa es caer en la tentación, que eso es muy diferente. ¿Y de qué nos tenemos que cuidar, hermanos? Si Él ya llevó el pecado, venció el pecado, pagó el precio. Si no valoramos lo que Jesucristo hizo, que pagó el precio en la cruz del Calvario, hermano, simplemente estamos pisoteando lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No lo estamos haciendo válido. Pero si entendemos que nos hizo libres de la esclavitud del pecado y que quiere a través de papá y mamá y a través de nosotros, cuando nos casemos jóvenes, levantar una generación que diga, es que mi papá, es que mi mamá, wow, qué ejemplo, qué una generación diferente. Tenemos que cada día, ¿qué? Hermanos, a través de la palabra, el Espíritu de Dios, ¿qué? El dominio propio que nos da, vencer
Amén. Una garantía de que venció el pecado y la muerte. Dice la palabra de Dios: a través de la resurrección, la fe cristiana, la fe nuestra es segura. ¿Qué quiere decir esto? Primera de Corintios capítulo 15, que termino acá. Hay más puntos por tocar, pero quiero que luego meditemos un poco. A través de la fe cristiana, a través de la resurrección, nuestra fe cristiana segura en ella. Nuestra fe cimentada también en que en la resurrección. Primera de Corintios capítulo 15. ¿Sabe qué es tan importante lo que dice Pablo? Dice que si Jesús no resucita entre los muertos, la fe tuya y la mía sería una fe en vano. De nada serviría seguir predicando el evangelio. ¿Por qué de nada serviría seguir predicando el evangelio? Vamos a leer la palabra. Dice: resurrección entre los muertos. Diga, resurrección de entre los muertos. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, dice el apóstol Pablo a los Corintios, el cual también recibisteis y en el cual perseveráis. ¿Recibisteis qué? Diga, perseveráis. Perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Wow. Si no creéis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Que conforme a lo que está escrito, se cumplió, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Y que fue qué? Sepultado. ¿Y qué más? ¿Y que resucitó cuándo? Al tercer día. ¿Conforme a qué? Hombre, vuelve a decir conforme a la palabra, conforme a las Escrituras. Y que apareció, ojo, a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Wow. Todos los que podían testificar, de los cuales muchos viven aún y otros ya que duermen. 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, se apareció a Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado para que todos ellos, más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Estamos todos? Versículo 11. Porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Wow. Pero si se predica de Cristo que resucitó, ojo, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Toda esta carta nos habla, Pablo aclarándole bien a la iglesia en Corintios del significado de la resurrección, porque muchos estaban dudando de ella. Dice el 14, y si Cristo, ojo, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Vana también es nuestra predicación. ¿Qué es vano? ¿Qué es vana? Nuestra predicación. ¿Y vana qué?
La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Escucha la palabra de Dios. Pero cuando tú vienes y dices, no, esto era una mentira. Esto no fue así. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y 15. Y somos hallados falsos testigos. Esto es muy delicado. Esto es delicadísimo, hermano. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Ahí sí. Porque si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Ahí sí nos la pone más difícil, hermano. Entonces también los que durmieron en Cristo, se quedaron dormidos, hermano. No, dormidos se quedan. Dormidos se quedan. Alguien dijo que al infierno. Dormidos se quedan. Si Cristo no resucita, ¿qué pasa con todos los pecadores? Con todos nosotros. Ay. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, ojo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Wow. ¿Qué quiere decir conmiseración, hermana? Conmiseración. Wow. Consideración. Wow. Es que, bueno, ahí ya lo están buscando. Seríamos los más dignos de ¿qué? De lástima también. De todos, oiga, de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron en él, es hecho. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección ¿de quién? Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios Padre, cuando haya suprimido el dominio. Es muy delicado lo que Pablo escribe acá. Es fuerte, ¿por qué? Porque si Cristo dijo que Él iba a resucitar de entre los muertos y no resucita, entonces primero es mentiroso. Si no resucita entre los muertos, entonces ¿qué pasa? Es mentiroso. Dijo que iba a resucitar entre los muertos, que iba a morir, sí murió, pero no resucitó. Es mentira entonces. Ahora, si no resucitó entre los muertos, entonces ¿qué pasó con el pecado? ¿Qué pasó con la muerte? Porque Él venció la muerte, no la venció. Él venció la muerte. Muestras de que venció la muerte fue que resucitó al tercer día. Se cumplió lo que el Padre dijo que lo iba a levantar dentro de ¿qué? De los muertos. Ahora, ¿por qué siendo pecador? ¿Por qué siendo pecador no murió entonces? ¿Y por qué el Padre lo levantó de los muertos si era pecador? ¿Sabe por qué? Porque Jesús, ojo, Jesús, bendito lo que acaba de decir, Jesús llevó nuestros pecados. Todos nuestros pecados los llevó Él, pero Él nunca pecó. Por la cual la muerte no lo pudo, ¿qué? Retener, dejarlo ahí, porque Él no cometió ningún pecado. Murió por los pecadores, llevó los pecados tuyos, los míos, los de tus hijos, los de la familia, pero Él nunca, ¿qué? Pecó. La paga del pecado es, ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es ¿qué? Salvación y eterna en Jesús. Dios castigó el pecado. Sí, el pecado que Él llevó a nosotros. Pero Él no era pecador.
La muerte no lo pudo, ¿qué? Retener. Por eso lo levantó entre, ¿qué? De los muertos. No había un acta de decretos en contra de él en ese momento. Si Cristo no resucita de entre los muertos, ojo, hermanos, nuestra fe, el pecado que ha pasado. Sí, murió, ¿y qué? Quedó muerto. Por eso acuérdense que empezamos diciendo que los discípulos, ¿qué? Se entristecieron y se fueron otra vez al mundo, hermano. ¿Sí o no? Por eso le decían, no vaya a la cruz. ¿Por qué? No lo queremos muerto, lo queremos vivo. ¿Sí o no? Lo levanta entre los muertos, el Padre. Nuestra fe no es en qué, en vano. ¿Por qué? Porque tú en Cristo hoy por hoy experimentas una vida nueva. Una vida ¿qué? Nueva. Pero ¿sabes qué te hace pensar de la muerte diferente? ¿Qué te hace pensar de la muerte diferente de tus seres queridos y todo? Que hay una promesa de resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O reconciliación con el Padre. Pero de cierto te digo, que el que cree en mí, ¿sí o no? Tendrá vida eterna. ¿Vida qué? Eterna. ¿Habló de una qué? Diga eternidad. Imagínate una eternidad ¿con quién? Con Cristo. Es vida, no muerte. Muerte e infierno, separado de Dios. Separado de Dios. Vida en Jesús. Y eso es lo que nosotros que tenemos la esperanza, una fe viva en que ¿qué? En que vamos a tener una eternidad cuando nos vayamos ¿con quién? Con Él. ¿Quién nos va a levantar de entre los muertos? Si es que no viene primero el arrebatamiento, ¿quién nos va a levantar de entre los muertos? Jesús. San Juan capítulo 14, pongámonos en pie por favor. San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, versículo 1. Así como el Padre levantó a Jesucristo, escúcheme hermano que la palabra, así como el Padre levantó a Jesucristo entre los muertos, ¿sabe qué va a pasar contigo y conmigo? Contigo y conmigo va a pasar también ¿qué? Jóvenes, ¿qué va a pasar contigo y conmigo? El Padre como levantó a su hijo entre los muertos, como somos hijos de Dios, también el Padre nos va a levantar ¿de qué? De los muertos. De los que duermen, amén, de los que duermen, ¿de va a qué? A levantar. Cuando nuestro mensaje va a un hermano, a un ser querido que ha partido con Cristo, ¿cuál es el mensaje? Hermano, nos vamos a volver a ver. Por un tiempo no nos vemos, pero luego nos vamos a ¿qué? A volver a ver, porque eso dice la palabra de Dios. Que tenemos que vida ¿qué? Eterna. Pero el que no se va con Cristo va a tener ¿qué? Muerte, separación de Dios, ¿qué? Eterna. Y eso debe darnos a nosotros, hermanos, como hijos de Dios, debe darnos, ¿qué? Alegría.